Hace un tiempo les mostré un adelanto de este proyecto y hoy lo vamos a ver terminado. Se trata de una simple electrónica para hacer funcionar un tubo Geiger. Este tubo no se puede fabricar en casa, es un tubo comercial. Se los adelanto para que después no me digan, pero el tubo tengo que comprarlo. Sí, el tubo hay que comprarlo. Hay muchos surplus de ejército que pueden conseguir por muy poca plata. Acá en la descripción les voy a dejar unos links a eBay donde podrán pedir alguno que por $10 más o menos, con el envío incluido, pueden conseguir y son muy buenos tubos de origen ruso. Bueno, ahora que ya les he hecho las aclaraciones del caso, vamos a la construcción de este detector. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Este video está patrocinado por PCBWay, quienes me enviaron las placas de PCB para hacer el armado. Acá pueden verlas, me han llegado hace solo unos días, son de excelente calidad y muy bajo precio. Todo este proyecto también lo podrán ver en la página de proyectos compartidos de PCBWay, que también se las voy a dejar acá en un link en la descripción. También ahí va a estar la lista de componentes, el esquemático, frente y reverso de la placa, bueno, varias cositas más. La parte más complicada de este proyecto, que en realidad no es complicada, como ya lo van a ver, es fabricar el transformador. Lo haremos con un transformador recuperado de una fuente de PC, de estos, con el núcleo de ferrite. Acá pueden ver la numeración. Es de los más comunes. Igual pueden usar cualquiera que consigan. Este tiene la ventaja que va a entrar justo en la placa de PCB que he diseñado. Bien, lo que tenemos que hacer es desarmar el transformador que sacamos de la fuente. Vienen pegados, así que lo vamos a despegar poniéndolo en agua hirviendo. Una vez que lo desarmamos, con cuidado vamos a sacar los devanados sin romper el carreter plástico. Acá ya lo ven que lo he terminado de desarmar, es muy simple de desarmar, se sale enseguida el núcleo con el agua caliente. Bueno, ahora vamos a bobinar 500 vueltas de alambre 0,15 milímetros de diámetro que van a ir conectadas a las patitas 3 y 5. Del lado donde hay muchas patitas, empezamos de arriba, esa es la número 3, seguimos 4 y la 5, entre la 3 y la 5. Esto es para que coincida justo si van a pedir la plaqueta, ¿no? Luego que hemos bobinado las 500 vueltas, le vamos a dar unas vueltas de cinta scotch para aislar desde el devanado primario que se lo vamos a hacer arriba. Bien, ahora para el devanado primario vamos a usar alambre 0,40, vamos a enrollar 50 vueltas. Le va a sobrar un montón de lugar, de espacio para seguir bobinando. Si ustedes quieren, pueden poner un núcleo de transformador más chico. A ese devanado, el primario, lo vamos a conectar a las dos patitas del carretel que están solas. Y bueno, la relación de este transformador es 1:10. Para terminar, también le vamos a dar varias vueltas de cinta scotch. Con cianocrilato vamos a pegar nuevamente el núcleo y ya tenemos listo nuestro transformador. Ya ven que no es nada difícil. Yo creo que me debe haber llevado menos de media hora hacerlo. La placa de PCBWay viene con la serigrafía que indica los componentes según el esquemático y además el valor de cada componente. Le he puesto un zócalo al integradito, que es un NE555. Ahora en pocos minutos tengo soldado todos los componentes. El transistor de potencia es uno recuperado de una fuente de PC, BU3150, pero pueden poner cualquiera, incluso alguno de un balastro de las lámparas de bajo consumo. Siempre vean que sea NPN y corroboren el orden de las patas. En este caso, del BU3150, el orden de las patitas es base, colector y emisor. El otro transistor que usamos para que funcione el instrumento es un BC548, pero pueden usar también un C945, un 2N2222, lo que encuentren, NPN.
Los diodos Zener en este caso son 7, yo conseguí solamente de 56 volt, así que bueno, puse 7, en total me dan un valor de, acá pueden ver que estoy haciendo la medición, 392 voltios. Ojo de meter los garfios ahí porque son 392 voltios y les puede dar una descarga, ¿no? Si bien esto lo alimentamos con una pilita, bueno, la descarga es bastante fuertecita. Este valor de tensión va a depender del tubo Geiger que consiga. Este es uno de los tubos que viene con un detector que tengo, un contador, que es el FH40, que es de la época de la Guerra Fría, ¿no? Es un contador Geiger muy bonito que tengo, viejito, pero funciona muy bien. También lo he probado a esta misma electrónica con un SBM20, que es justamente el que yo les recomiendo que consigan y que sale $10 en eBay, y ahí abajo les dejé el link. Ese va muy bien. También hay otros más económicos como este tipo, pero son muy duros, muy sordos, así que estos no se los recomiendo. Estos tubos son bastante malos. Las tensiones de trabajo de los distintos tubos las van a tener que buscar según el modelo. Por ejemplo, acá en eBay el SBM20, fíjense que trabaja con 400 volts. Igual que el que yo estoy utilizando, que es el FR76. Trabaja también con 400 voltios. Así que yo tengo 392, está muy cerquita de eso, ¿no? El instrumento que usé es un búmetro. Para dejarlo a cero podrán poner un trim pot de unos 250 ohms. Esto no está en el diagrama, pero acá les dejo cómo se conecta. Lo puse porque no me quedaba bien en cero la aguja, entonces la bajé y ahí funciona bien. También para aumentar la sensibilidad pueden variar la resistencia R6, que en el esquemático tiene un valor de 4700, pueden ponerle menos. Yo bajé ese valor a unos 100 ohms para tener una buena deflexión de la aguja del instrumento. El piezo que usé es uno recuperado de un tester que se había quemado. La caja está hecha con una impresora 3D, lo mismo que el portabatería para la 18650 que alimenta todo el conjunto. Les voy a dejar también en la descripción los dos STL. A la caja hay que redimensionarla con el capeador, adecuando al tamaño de los materiales que disponemos, ¿no? Tamaño del búmetro, etc. Acá ya ven el modelo terminado. Lo vamos a probar usando unas muestras radiactivas de baja peligrosidad que tengo. Si les interesa cómo obtenerlas, hay varios videos sobre este tema. Y acá arriba, ahí les dejo la lista de reproducción de todos los videos de radiactividad que tengo en el canal. Como ven, funciona bárbaro. Es solo un detector, pero con Arduino Nano podríamos hacer un contador Geiger, es decir, podríamos contar cada uno de los ruiditos de este mismo detector. En ese caso, bueno, hay que hacer algunas modificaciones, tomar la señal y todo eso, pero bueno, veré si les interesa este tema, si tiene buena llegada este video y en ese caso que sí tenga buena llegada, lo voy a hacer más adelante. Espero que les haya gustado, le den el like y se suscriban al canal picando el botón rojo y la campanita para que YouTube les muestre mis videos cada semana. También podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp de los miembros Premium. Vamos ahora con la trivia. Bueno, esto era lo que había que adivinar la semana pasada. Es una copa lavaojos muy antigua de cristal. Los primeros en acertar, Teco PCS del grupo Premium y en la publicación Facundo Giri. Y los primeros comentarios también del grupo Premium, el mismo Teco PCS que tiró y pegó las dos cosas. Y en la publicación Electric. Bueno, va mi saludo muy afectuoso para los tres y mil gracias por comentar y jugar conmigo. Muchas gracias de verdad.
Hoy la trivia es una colaboración de Carlitos Parera, también del grupo Premium. Esta pinza me parece más un instrumento de tortura que una herramienta, ¿no? Bueno, vamos a ver si alguien sabe para qué es. También les voy a dejar una foto de los anillos de látex que se usan con esta pinza. Si ustedes tienen objetos raros en sus casas y quieren participar de esta sección, pueden mandarme las fotos al correo canalespaciodeCesar@gmail.com. Ojo que deben ser fotos propias, no saquen de internet porque después me eliminan el video por el copyright. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.